Hay dos temas, un poco lo que se vino hablando en función del proceso de endeudamiento, que es persistente y permanente de parte del gobierno, apelando a distintos tipos de herramientas o instrumentos, y después lo que fue el discurso de la cadena nacional del presidente Milei, en donde tuvo algunos conceptos que evidentemente ratifican su política, pero a nosotros nos interesaba tu opinión de cómo venís viendo todo esto. Bueno, el discurso de ayer revela el nivel de fragilidad en la que se encuentra la gestión gubernamental. El gobierno pretende defender lo indefendible, porque nadie puede sostener una estrategia económica sobre la base permanente de la desarticulación productiva, del aumento del endeudamiento y del deterioro general de las condiciones de vida de la población. Eso obviamente siempre tiene dificultades para sostenerse en el tiempo, y de cara a la coyuntura electoral están apareciendo con claridad comportamientos parlamentarios que no existieron con antelación, y que hoy le están marcando la cancha todos los días haciéndose eco de demandas sociales que vienen ya desde el comienzo de la gestión y que tienen que ver con la situación de deterioro vivida históricamente y profundizada por este gobierno para aquellos sectores vinculados a la tercera edad, básicamente los jubilados, en el marco del lugar principal que ha ocupado la cuestión del gasto previsional como estrategia de ajuste por parte del gobierno, y en este sentido los proyectos de ley que han sido aprobados en el Parlamento Nacional, tanto de recomposición de los saberes jubilatorios miserables que tienen hoy los jubilados, como el tema de la puesta en marcha de nuevo de una moratoria previsional imprescindible para que puedan tener cobertura previsional todas aquellas personas que en el marco de la informalidad creciente en la Argentina, que hoy involucra más de la mitad de la población laboral, puedan, tanto mujeres como hombres, jubilarse igual. Consecuentemente, digamos, ese tema sumado al tema del financiamiento de las universidades, el financiamiento al Hospital Garrahan, la atención de las discapacidades, de la asfixia financiera que sufren las provincias, todas estas cuestiones son las que están empezando a marcar la cancha de un gobierno que quiere justificar las actitudes que toma sin ningún argumento sólido. El gobierno esgrime que está en discusión el déficit fiscal, y la verdad es que, primero, en realidad cuando él de un plumazo decide reducir las retenciones, como lo hizo ¿Mm? días pasados en la sociedad rural, el presidente en esa decisión resignó 1.250 millones de dólares anuales. Esos 1.250 millones de dólares anuales que va a dejar de recaudar por decisión del presidente de la Nación, pareciera que eso no afecta el equilibrio fiscal, con esa guita podría financiar 5 meses completos de presupuesto de todas las universidades públicas de la Argentina, o podría financiar 7 años de actividad del funcionamiento del Hospital Garrahan, o podría recomponer en parte jubilaciones. O sea, todas estas cosas tienen que ver con que las cuentas públicas son un resultado, ya sea deficitario, superavitario o equilibrado, un resultado que se construye sobre la base de una opción que se toma en términos políticos a la hora de recaudar ingresos, y las opciones que se toman también en términos políticos a la hora de decidir los gastos. Y de acuerdo a cuál sea las prioridades bajo las cuales se cobren los impuestos y las prioridades que se establezcan en el gasto, va a ser distinto el resultado, ya sea del efecto que produzca el equilibrio de las cuentas, como el superávit, como el déficit. Una cosa es un déficit para inversión, otra cosa es un déficit para pagar deuda, una cosa es un superávit solo para pagar deuda, otra cosa es un superávit para ahorro. Lo que el presidente presenta como algo que no puede discutirse es una verdadera estupidez que no tiene ninguna sostenibilidad desde el punto de vista económico. Y lo cierto, en el ejemplo que acabo de plantear, es que él decide, por ejemplo, en la rural, digamos,
transferirle ingresos vía reducción de retenciones a la oligarquía rentista agropecuaria de la Argentina, al mismo tiempo que decide desfinanciar universidades, desfinanciar el Garrahan, no atender jubilados, ni la salud, ni la educación de nuestros pibes. En primer Sí. lugar eso. En segundo lugar, es falso que el gobierno esté obteniendo hoy superávit financiero en las cuentas públicas, porque ese superávit está siendo carcomido por el nivel de endeudamiento que tiene hoy el Estado argentino de la mano de esta política, y en donde en los últimos 6 meses el nivel de endeudamiento que no se paga porque se capitaliza y se posterga, si uno computa los intereses que no se pagaron en cada uno de los meses, porque fueron capitalizados, Sí, claro. en realidad el Estado argentino tiene una situación de déficit financiero. Y él plantea que va a blindar su resultado proponiéndole al Congreso que no pueda, digamos, llevar adelante determinado tipo de políticas que suman recursos, pero la verdad es que el que ya está en déficit por el tema del mecanismo del endeudamiento con el que está funcionando es el propio gobierno nacional. Es decir, el gobierno no ha hecho otra cosa que bajar el gasto en funciones esenciales que hacen al funcionamiento de la sociedad, que tienen que ver con obra pública, con jubilaciones, con prestaciones sociales, con el financiamiento universitario, sanitario y demás, y al mismo tiempo incrementar el gasto que el Estado destina al pago de deuda. Hoy se paga más por intereses de la deuda pública que lo que se gasta en jubilaciones. Esta es la realidad concreta que en todo caso tiene el gobierno. Y en ese marco resulta insólito también verlo al presidente rodeado de 4 personajes del Ministerio de Economía y del Banco Central, que son los 4 exfuncionarios del JP Morgan, el mismo banco que hace apenas un mes señaló la fragilidad de la política económica diciendo que se tomaba un respiro de la Argentina y que había que salir de la Argentina por la fragilidad de la política que hoy se está llevando adelante. Así que resulta insólito hasta la compañía que presentó, porque lo que estaba claro allí son los intereses que estos señores representan y que pretenden, digamos, disfrazar estos intereses o presentarlos como una suerte de sabiduría o expertise en el manejo de la política económica. Todo esto es un verdadero disparate que además, digamos, se da de patadas con lo que ha sido el manejo político del gobierno hasta acá, en donde tenemos un gobierno que en estos 2 años no ha presentado nunca un presupuesto al Parlamento Nacional, ha manejado discrecionalmente los recursos públicos y ha gobernado por decreto, en todos los casos violentando la Constitución Nacional y ejerciendo la suma del poder público. Así que en este sentido, incurriendo en el delito de traición a la patria y generando una estrategia económica que no hace otra cosa que hipotecar el futuro y destruir las condiciones de vida de buena parte de la población y de la producción en Argentina. Ahora, en virtud de ello, digo, por lo que decías, mi pregunta es, ¿qué es lo que está impidiendo de alguna forma? ¿Cuál es el corset que se tiene desde el punto de vista institucional como para que todas estas irregularidades que enumeraste, donde tienen un manejo discrecional, donde no se administra la cosa pública acorde a lo que es la legislación vigente, sino que parece que se hace simplemente porque me gusta o porque tengo ganas o porque quiero, porque soy el presidente, que no se pueda dar una suerte de respuesta, si no es a través de la calle, porque parece ser que del otro lado no hay nada. Digamos, lo que estamos viendo es que la calle ha comenzado a lograr, probablemente por intereses puntuales de carácter coyuntural que se avivan en contextos electorales, Sí. pero lo cierto es que las demandas callejeras vinculadas al financiamiento previsional, sanitario, educativo y demás son las que efectivamente han tenido lugar en el debate de las 2 últimas sesiones, primero en el Senado y luego en diputados, en donde se han
sancionado 18 proyectos, todos ellos que le marcan la cancha al gobierno y le Sí, plantean una rectificación de la política económica. O sea que esto hoy está ocurriendo. Esta es sí, la razón por la cual el gobierno tiene que salir a plantear como salió a plantear. Y objetivamente acá, si en todo caso se pudo manejar hasta este momento con absoluta discrecionalidad, esto fue por la complicidad que tuvo sí, en el Parlamento Nacional, primero el PRO, de manera completa, segundo el Luciano, radicalismo, sí, casi completo también, y buena parte de sectores ligados al justicialismo, sin los votos que de alguna manera pusieron estas fuerzas, que fueron cómplices directas de la gestión gubernamental, alguien como este gobierno que tiene 6 senadores y 37 diputados, no hubiera podido llevar adelante ninguna de las definiciones que tomó, ni la ley base, ni el RIGI, ni el sostenimiento de vetos al financiamiento universitario y jubilatorio, ni nada por el estilo. Todas estas cuestiones fueron posibles por la complicidad abierta de buena parte del sistema institucional, y esto además pone de manifiesto cuál es el valor o el significado estratégico y determinante que tienen las elecciones de octubre del 2025, o sea, de este año, en el sentido de que de cómo quede la composición parlamentaria dependerá la posibilidad del gobierno de tener espaldas suficientes para profundizar el rumbo del ajuste en el marco del acuerdo que existe con el fondo y que va a implicar a partir de octubre una mayor corrección cambiaria, un nuevo sablazo sobre el poder adquisitivo de la población y la puesta en marcha de reformas regresivas en el campo laboral, sí, previsional y de sí, profundización del ajuste estatal, no solo sobre la nación, sino sobre las provincias. Digo, todo eso que es lo que se viene va a tener una determinada característica y situación si el gobierno logra crecer en presencia parlamentaria, que si el gobierno es derrotado y de alguna manera la composición parlamentaria se modifica en función de que aparezcan legisladores que ejerzan la función de manera más ligada a los intereses del conjunto de la bien. sociedad. Ahora, ¿qué Desde hoy, cosa, sí, qué cosa sí. novedosa puede aparecer a partir de lo que se escuchó el día de ayer y qué cosa va a ser continuidad? ¿O no hay ninguna novedad que aparezca en el horizonte que vos veas que se puede llegar a mitigar mínimamente los dolores o la angustia de los sectores más agredidos por estas políticas? No, no, yo creo que eso se puede, porque de hecho está pasando. O Sí, sea, lo que en el Parlamento acaba de ocurrir empieza a mitigar en tanto se sostenga. Pero para sostenerlo, no solo que lo que tendría que pasar ahora es que los vetos de mi ley no prosperen, esta es una primera definición, y sí, habrá que ver qué actitud toman, por ejemplo, los gobernadores, muy determinantes a la hora de las definiciones legislativas, en qué medida los gobernadores priorizan la negociación y la defensa de sus recursos, cagándose en la suerte de los jubilados claro. o de las discapacidades o del Garrahan y de las universidades, o en qué medida deciden poner un límite a la gestión gubernamental. Y Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los sí, resultados de octubre. Mi impresión es que el gobierno viene retrocediendo en la consideración del público. conjunto de la sociedad, Sí, viene perdiendo legitimidad. Claramente la oposición tiene dificultades para reorganizarse y habrá que ver en qué medida las elecciones nacionales convocan un poco más a la participación que lo que han sido las elecciones hoy en las diferentes provincias, en donde los niveles de ausentismo han jugado a favor de que la libertad avanza tenga buenos resultados. Acá se necesita una mayor participación electoral y ciertamente habrá que ver los resultados que tengamos en octubre. se Creo entiende. que hay una oportunidad para Sí, que para que el pueblo argentino pueda poner un límite. Aspiro a que tal cosa ocurra, y si no ocurre, el escenario próximo es un escenario de mayor mm, complejidad en términos de conflictividad social y de profundización de un rumbo de endeudamiento, de desarticulación productiva y de deterioro social.
¿qué expectativas tenés de aquí en más? Y como siempre suelo preguntar a veces cuando voy llamamos rumbo al final de la nota, ¿cuál es tu principal temor en lo inmediato? Si se quiere hasta las elecciones o antes de las elecciones. Estamos parados frente a todas estas vicisitudes de carácter económico que, como decías, está golpeando prácticamente a vastos sectores de la sociedad. Mirá, nosotros trabajamos para que el gobierno pierda las elecciones, para ganarle. Sí, Ese es nuestro objetivo, y que es lo que creemos que puede abrirle la puerta a una discusión diferente en la Argentina, sobre la base de poder poner en marcha el único recurso institucional del que se dispone para terminar con esto y encarar otro rumbo, que es el juicio político a la gestión. claro. Nosotros hemos venido presentando causales de juicio político desde abril del año pasado, lamentablemente en el marco de la complicidad que han tenido buena parte de las fuerzas políticas con el gobierno, esto no se ha tomado como tema, no solo no se ha tomado, sino que la comisión de juicio político ni siquiera se ha constituido, con lo cual se pospone una discusión cuando lo que uno tiene es un gobierno que está gobernando por fuera de la Constitución y de la ley, hambriando a buena parte de la sociedad, hipotecando el futuro, y que claramente viene buscando la suma del poder público, que es lo que efectivamente ejerce cuando gobierna por decreto, y es lo que trasunta en el momento en que plantea lo que planteó en la conferencia de prensa de ayer, que es tratar de generar mecanismos que le impidan, que condicionen las votaciones que los parlamentarios lleven adelante. O Sí. sea, claramente el gobierno se inmiscuye en la tarea legislativa, viene legislando por decreto, y ha pasado desde de haber puesto en marcha una reforma constitucional por decreto, Claro. ejerciendo la suma del poder público, eh, poniendo en marcha un verdadero genocidio por planificación de la desigualdad, privando de medicamentos a los enfermos Sí. oncológicos, desfinanciando salud y educación, y apareciendo incluso comprometido en una situación de estafa a nivel internacional. Digo, el conjunto de causales que existen para que este gobierno se termine sobre la base del juicio político que el Parlamento tiene que llevar adelante, están a la orden del día. Nosotros trabajamos con ese objetivo y necesitamos que las elecciones de octubre garanticen una composición parlamentaria que profundice lo que ya está empezando a pasar, pero que no tiene que ser el resultado de una puntual coyuntura electoral, sino que tiene que ser la definición de que hay que ponerle fin a una gestión que no tiene nada para ofrecerle al conjunto del pueblo argentino. Bien, y la última, Claudio, da la sensación de que cuando uno escucha dónde se posicionan las distintas fuerzas de la oposición, decir que se va a conformar un frente anti-Milei, uno lo visualiza como un paso. Ahora, parece ser de que da la sensación que para tener salidas cosméticas no alcanzaría, si no es que uno visualiza qué es lo que ha pasado en el último tiempo en esta instancia democrática de los últimos 3 gobiernos, y que si no se propone un Frente de Liberación Nacional, no va a alcanzar nada. Si vamos a seguir dando vuelta sobre propuestas que evidentemente no alcanzaron, al menos, entiendo yo, a poder quebrar la estructura de la dependencia argentina. Sin duda, yo creo que la experiencia indica que hay un ciclo político que terminó Sí. y hay necesidad de animarse a construir de otra manera propuestas políticas que tengan la capacidad de desafiar aquellos límites que las experiencias populares tuvieron durante los últimos tiempos. Eso implica que las coaliciones o acuerdos que hay que tener deben fundarse en definiciones políticas claras, que es lo que a veces no abunda. Por eso nosotros por lo menos propusimos, lamentablemente sin éxito, acá por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés que dar una disputa con una situación de claro predominio hasta el momento de la derecha
y de los sectores más conservadores y de ultraderecha en la ciudad, buscar un acuerdo amplio sobre definiciones claras respecto a qué función tienen que tener los parlamentarios que elijamos. Y entonces, digamos, si vos, sobre la base de esos acuerdos políticos claros, establecer mecanismos democráticos de decisión respecto a quienes son los que van a encabezar o participar de las diferentes propuestas electorales. Bien, Lamentablemente, esas dos características, definiciones políticas claras sí. y democracia interna, es lo que en todo caso no está hoy puesto a la orden del día en las experiencias que desde los sectores populares venimos construyendo. Sí. Así que en ese sentido estamos con limitaciones, claramente acá hay que frenar al gobierno, pero no para reproducir lo que ya ocurrió. Hay que frenar al gobierno para poner en el centro algunas discusiones fundamentales. La primera es una nueva institucionalidad construida sobre la base de mayor democratización y participación de la sociedad en las decisiones. En segundo lugar, poniendo en el centro que hay que replantear en profundidad la cuestión del endeudamiento sobre la base de partir de la definición de que tenemos una deuda absolutamente ilegítima en su origen y con reestructuraciones absolutamente ilegales a nivel posterior. Esto debe ser investigado y auditado para desconocer toda la parte de esta deuda que debe ser desconocida, y debemos además señalar con claridad que el fondo ha violado sistemáticamente su estatuto en la relación con la Argentina, por lo cual es responsable de buena parte de la crisis y del endeudamiento, y por lo tanto hay que llevar al Fondo a Naciones Unidas, hay que suspender los pagos y hay que garantizar que no vuelva a intervenir en las definiciones de política económica de nuestro país. Y sobre la base de un replanteo de la deuda hay que avanzar en una estrategia que intervenga sobre el complejo alimentario, capturando parte de la renta que ahí se esconde, para garantizar la producción de alimentos baratos en la Argentina, mejorando por esta vía el poder adquisitivo y ampliando la demanda de productos industriales. Y hay que intervenir sobre el complejo energético para reemplazar lo que es la hipótesis de una salida exportadora sobre la base de transformar a la Argentina en una suerte de factoría exportadora de hidrocarburos no convencionales, para garantizar que energía barata permita, por la vía de menores costos, reconstruir un proyecto productivo industrial. Alimentos baratos y energía barata son dos claves que la Argentina puede garantizar para volver a situar en el centro la ampliación del mercado interno y poner en marcha un nuevo proyecto industrial que garantice bienestar, trabajo e ingresos al conjunto de la población. Y me parece que ese camino solo se puede transitar en el marco de un replanteo general de la política de la deuda.